Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Ana Gracia. Pablo Lafarga. ¿Qué tal has dormido? Pues mira, he dormido bastante bien, la verdad. Pensaba que iba a estar como más nerviosa, iba a dormir un poco peor porque empezamos nueva temporada, con cambios y demás que ahora contaremos, y siempre hay como esos nervios así un poco buenos, ¿no? Pero que tienen que estar. Y he dormido bastante bien, aún así que muy descansada y con muchas ganas de empezar esta 7ª temporada, porque llevamos 6 años, ¿no? Llevamos 6 años, empezamos séptima Todos los temporada. años es lo mismo, empezamos la sexta, llevamos 5, empezamos la quinta, llevamos 4. Eso es. ¿Tú qué tal has dormido, Pablo? Pues yo todos esos nervios que a ti no te han molestado a la hora de dormir me han molestado. Ay. Y he dormido un poco, Vaya. me he movido bastante, parecía eso el final de la vuelta, ¿no? Y que no he parado de moverme, pero muchas ganas de empezar esta 7ª temporada, estos 6 años. No te voy a decir que se me han hecho cortos, pero un poco sí, ¿no? Porque al final... Han pasado rápido, Han pasado ¿no? rápido, Sí, esto eso es es verdad. como todo. Y eso, y muchas ganas de empezar este nuevo enfoque, que el primer gran cambio, algunos ya lo pueden estar viendo, y otros pues lo contamos si siguen en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Eso es. Han pasado rápido estos 6 años y aún así creo que los cambios han ido como apareciendo un poco de manera natural, orgánica, conforme a lo que iba sucediendo. Entonces, muy contentos. Y un cambio, el más importante quizá de esta temporada que hemos hecho, bueno, hay 2 importantes. Uno de los más importantes es que ahora también nos puedes ver en vídeo. Es algo que nos lleva diciendo mucho la gente durante casi el principio, ¿no? Como que ¿por qué no hacíamos después también de la pandemia, vídeo? sobre todo, sí. Incluso porque no hacíamos Twitch y demás, pero bueno, tampoco nos queremos meter en el mundo streamer. No queremos competir con Ibai, de momento. Bueno, que ahora ya no. Ahora, de hecho, vamos a compartir porque ahora él está en YouTube, ¿no? Creo. Bueno, pues no queremos competir Así con el Rubius y esta gente. Bueno, además nosotros pues tributamos aquí. Y, que es importante, sí. Y bueno, pues ahora también nos vas a poder ver, también dar la turra en YouTube. Así que si no estás suscrito, pues te puedes suscribir y por supuesto en las plataformas de audio como siempre, que luego recordaremos, pero bueno, iVoox, Spotify y Apple Podcast. Ese es el primer gran cambio. Plataformas que ya hemos nombrado 2 veces, yo una y tú otra. ¿Ah, sí? Pues luego al final otra vez. Si no ha quedado claro, luego lo volveremos a repetir. Bueno, y luego el otro cambio que yo creo que es más intenso. Sí, puede ser. Esto al final es poner una cámara, ¿no? Y tampoco mucho más. Si lo ha hecho la radio, lo podemos hacer también nosotros, que venimos de esos orígenes humildes. Hemos cambiado el enfoque. Sí que es verdad que también ha sido muy progresivo desde que empezamos a hablar de bueno, un magazine, luego exposiciones, luego una temporada muy específica de museos, 2 años que ha sido un poco de divagación cultural, ¿no? Que la verdad es que ha sido un cambio, pues eso, muy... No pautado, orgánico, porque ha sido sí, orgánico. Y esta temporada sí que damos un poco un cambio de, yo creo que 180 grados. Puede ser, sin dejar de perder esa parte de reflexión y divagación que tanto nos gusta y que al final pues va... No se puede perder porque es innato. Va a estar ahí, eso es. Pero también queríamos cambiar un poco y pasar un poco al storytelling, ¿no? También a contar cosas que, pues eso, que igual nos vamos contando entre nosotros o con gente de nuestro alrededor y que le parecen interesantes dentro del mundo del arte y que, bueno, ¿por qué no compartirlo, no? Igual a la gente también le gusta. Sí, o sea, al final, como nos llamamos Esto no es un museo, con este nuevo enfoque lo que queremos es, pues bueno, si intentamos evitar que el arte te deje frío, pues vamos a aportar historias relacionadas con la historia del arte para evitar precisamente que el arte te deje frío, que son muchas cosas que cuando vas a museos pues no lo ves, porque normalmente ves la obra y ya está. Entonces nosotros queremos ir un poquito al contexto, a lo que hay detrás, para que cuando veas una obra pues de Margaret Keane, hago ya un pequeño spoiler, o de Brancusi, ¿quién es esa? ¿Quién es ese? Pues bueno, pues sepas lo que hay detrás y te emocione un poquito más o bueno, contextualices un poquito más la obra. Sí. Y sobre todo, pues que el arte es muy interesante y que también puede, pues no sé, puede gustar a mucha gente que igual aún no lo sabe. Y que el arte va más allá de la técnica, que siempre es como el arte va muy asociado a la técnica. No, yo es que no sé pintar, yo es que no sé identificar. Bueno, es que también cada cuadro tiene su historia. Dicho lo cual, empezamos.
Vamos a contar, la dinámica es que vamos a contar cada uno una historia. En este caso, primero yo. El título del episodio que hemos puesto, que con todos estos cambios igual la gente no se veía venir que íbamos a hacer vídeo, que íbamos a cambiar el enfoque, así que hemos querido llamar al primer episodio Esto no lo vi venir. Y vamos a contar 2 historias del mundo del arte que no sabemos cuál va a ser la del otro y que, pues bueno, más allá del nombre, como has dicho antes, sí, y que reflejan un poco esta idea de esto no lo vi venir. Así que, sí, ¿empiezas? Sí, bueno, además coincide eso, lo que has dicho tú, que yo no sé lo que vas a contar tú y tú no sabes lo que voy a contar yo. Más allá del título y que no leas ni. Que en mi caso viene bien porque me he dado cuenta que en otros podcasts me quedaba un poco en pana y repetía lo que solías decir tú. Entonces, de esta forma, pues voy a estar un poquito más activo. Tienes que estar atento. Tengo que estar atento, sí. Te comentaré muchas cosas, como siempre, al igual que espero que hagas tú conmigo. Eso es, sí, no va a ser un monólogo. No. Así que lo primero que te quiero preguntar es si conoces a Constantin Brancusi. Conozco al artista, conozco alguna de sus obras más conocidas, quizá El beso, ¿no? Es como la más conocida, me gusta mucho, pero más allá de que sé que es un escultor que lo ubico más o menos cronológicamente y demás, no sé nada a nivel biográfico o que hiciera algo que no viera venir, así que pues para eso tengo ganas de que me cuentes. Pues bueno, Constantin Brancusi nació en Jovita, yo voy a decir Jovita, me voy a tomar esta licencia, sí, por referencia al Señor de los Anillos, en el distrito de Gorj de Rumanía, o sea, era rumano, y nació en 1876, siglo XIX. Fue hijo de campesinos y de una familia numerosa, o sea, que eran unos cuantos. No tuvo estudios básicos y aprendió a leer por sí mismo, que esto ya, pues bueno, ya te va diciendo un poco las ganas que tenía él de aprender. Combinaba, de hecho, entre los 9 y 11 años su trabajo como ayudante de una tienda con su afición. ¿Puedes imaginar un poco por dónde iban los tiros de su afición? O sea, ¿sabes que es escultor? Su afición, esculpir. Esculpir. ¿No? Sí. Vale. ¿Piedra o madera? Yo las obras que conozco más son de piedra, ¿no? Pues de madera. O sea, sobre todo motivos económicos, pues empezaba... Para empezar, y más fácil y también, más fácil, ¿no? también con la tallar madera que picar piedra. Sí. Luego aquí ya empieza el primer girito, que es que un filántropo pagó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Craiova, en la ciudad del distrito Dolj. O sea, ya tuvo un benefactor. Un sugar daddy. Sugar daddy. De 1894 a 1898. Los 4 años clásicos del plan Bolonia ya estaban en la Escuela de Artes de Rumanía. Bueno, de 1898 a 1901 se fue a estudiar a la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bucarest. Y en 1903, con 27 años, voy a hacer mucho hincapié en lo de los años, porque como siempre estamos que con 20 ya tienes que haberte comido el mundo, pues bueno, Brancusi, con 27 años, tuvo su primer gran encargo, que fue el busto del general y médico rumano Carol Dávila, que fue una persona bastante importante en Rumanía en este caso, y bueno, pues ya le cayó el primer encargo, que fue un busto. Oye, pues nada mal. No, la verdad es que 1903. Vale. Al año siguiente, en 1904, se va a París, como todos, vaya. Fue ayudante de Auguste Rodin, igual se te suena un poquito. Trabajó también con Modigliani, de 1909 a 1910. La verdad es que no empezó... Al final, París era el lugar en el que tenía que estar, ¿no? Y estaba todo el mundo ahí, o sea que perfecto. Luego, en 1912, con 36 años, ganó el primer premio en el Salón Oficial de Bucarest y también ese mismo año participó en el Salón de los Independientes de París, un salón bastante conocido, precisamente el de 1912, junto pues, a Delaunay, Picasso. Bueno, da para otra historia de otro episodio. Bueno, total, que a partir de 1912 pues, fue cogiendo relevancia y poquito a poco. En 1924 vuelve a Rumanía, ya como un artista bastante consagrado. Vale. Con 48 años y ya era bastante conocido mundialmente. Vale, y ahora la historia que te quiero contar per se, esto es un poco el contexto, el prefacio, y es que bueno, aquí tuve que mirar en varias fuentes porque internet es bastante complejo, entonces unos me decían unas fechas, otros otras, entonces al final, bueno, encontré una página ayer por la noche muy interesante en la que explicaban las cosas tan bien que dije, esto o es una trola muy grande o está muy bien documentado. Bueno, nos remontamos a otoño de 1926, 2 años después de que Brancusi volviese a Rumanía. El marchante Joseph Brunner decide montar una exposición únicamente de Brancusi.
esa exposición constaba, digamos, de piezas que venían de dos partes. Por un lugar, las esculturas que tenía en la colección Queen, un personaje que también da para otro podcast, otro episodio, y también las esculturas que tenía Brancusi en su estudio. Digamos que las piezas venían de esos dos lados. De hecho, en septiembre de 1926, puntualmente, Brancusi va a Nueva York. No fue muchas veces a Nueva York, pero en este caso, como había que montar la exposición, fue. Bueno, entonces aquí aparece otro personaje que es Duchamp, que este igual nos suena un poquito. Y él ayudó a embalar las piezas y llevar las esculturas del estudio de Brancusi, pues en este caso, a Nueva York. Vale. Con sus pedestales y todo. O sea que eso él fue a través de barco, lógicamente. Ese barco tenía que ser espectacular con todas las obras, los pedestales y demás. Bueno, fueron a través del Vapor París, que entiendo que fue un barco, lógicamente. Vale, llegan a las aduanas de Nueva York y se encuentran con un inspector que, bueno, empieza a abrir las cajas de embalaje y, claro, le dan la descripción de las obras y entonces abre una, que es la obra Birth in Space, de bronce, y dice, esto es un pájaro. Entonces empieza a rayar con, ¿esto es arte o qué es? Bueno, pues para ese señor, que daba la casualidad de que también era un escultor aficionado, Vale. Entendemos que es figurativo, porque si no, esto es un pájaro. Si eres escultor y no tienes la mente tan abierta, igual es que eras de ideas muy fijas. Bueno, que dejó entrar el cargamento, pero únicamente para la exposición. ¿Cuál era el problema? Los aranceles, pues un poco como 2025. Si la obra se consideraba una obra de arte, no tenía aranceles, impuestos, no tenía impuestos. Pero sin embargo, si no era una obra de arte, tenía unos impuestos bastante importantes. ¿Vale? Como el inspector consideró que eso no era una obra de arte, le puso la etiqueta de que tenía que pagar un 40% de la obra en concepto de aranceles. Claro, el 40% dices, bueno, pues bastante, pero claro, si decimos que es en 1926 $600, que sigue siendo bastante pasta hoy en día, pues imagínate en esa época, pues bueno, fue un golpe bastante importante, pero bueno, le dejaron pasar. Lo que pasa, a pesar de ser Brancusi ya un artista como consagrado, ¿no? Y con renombre. Claro, sí, pero como al final la cuestión era la obra y no la identificaban como arte, pues entonces, de hecho, esa obra la catalogó el inspector de la aduana como utensilio de cocina o instrumento hospitalario. Para los del vídeo pondremos ahora una imagen para considerar si puede ser un utensilio de cocina o un instrumento hospitalario. Yo creo que ni una cosa ni la otra, la verdad. Entonces no pasó como arte. No. Tuvo que pagar. Le dejaron un lapso de tiempo, porque como le dijeron, no, es que lo hemos traído a la exposición. Entonces, es temporal. ¿no? Entonces le dejaron pasar. ¿Qué pasa? Que le dijeron, vale, os dejamos pasar, pero si lo vendéis, quien lo compre va a tener que pagar el 40% de aranceles. Sin embargo, si no lo vendéis y vuelve otra vez a París, aquí no ha pasado nada. Vale. Claro, ¿qué pasa? Que aquí ya Brancusi y Duchamp se quedaron ahí pensando y diciendo, hostia, esto no es bastante coherente. Y se enteraron de que lo podían impugnar. Entonces, Brancusi, con Duchamp detrás, que le debió de comer un poco la oreja, pues decidieron poner una reclamación. Y de hecho fueron contra los Estados Unidos de América y pusieron una demanda para que revisasen todo lo que tiene que ver con los aranceles. Que esto no lo vi venir, o sea, no me imagino a Brancusi diciendo voy a montar una exposición y de repente voy a montar un juicio contra Estados Unidos. De Duchamp seguramente se podría venir, sí que se podía haber visto venir, pero de Brancusi no. Bueno, el girito. Cabe decir antes que Edward Steichen, que luego lo nombraré porque fue uno de los testigos del juicio, ya había comprado un Birth in Space de bronce antes y él sí que había tenido que pagar el arancel del 40%. Lo que pasa es que como tenía pasta, pues no. Pero él sí que lo había pagado. O sea, ya había un precedente de alguien que lo había pagado. Bueno, total, que como se enteran que la normativa es impugnable, pues llegamos al juicio en 1927. Las fechas de este juicio estuve buscando y algunos dicen que fue de octubre a noviembre, otros dicen otras fechas, igual que el veredicto. Bueno, vamos a considerar que el juicio fue en 1927. Los meses no los puedo asegurar porque las fuentes son un poco
variables, pero bueno. La cuestión es que se forma el juicio, Brancusi se queda en París, dice yo esto, bueno, manda a Duchamp. Ni siquiera va al juicio. Eso es, y se queda ahí tan tranquilito. Vale. Y entonces digamos que hay dos partes. La parte de la defensa de Brancusi y la parte de la fiscalía, en este caso, vale, de la aduana. Bueno, te voy a decir algunos argumentos que se usaron en el juicio. Voy a empezar con la parte de la aduana. El primero fue el tasador de arte FJH Crack, bastante crack. Un crack, porque las frases que dijeron fueron bastante espectaculares. Uh-huh. La primera es, si eso es arte, de ahora en adelante será albañil. Yo creo que terminó de albañil. Vale. No quiero adelantar, pero es que también con esa frase ya estás pidiendo no tener razón, pero bueno. Yeah. Luego también, por si no nos caía lo suficientemente mal, también afirmó, puntos y rayas son tan artísticos como la obra de Brancusi. Técnicamente, ¿no? Luego se demostró que un poco sí. Bueno, pero... El arte abstracto. Por eso. Sí, no, pero por eso. O sea, él decía como que puntos y rayas esto que va a ser arte. Sí, había una connotación negativa. Sí. Bueno, eso, el crack este. Luego también, por parte de la aduana, se hicieron otras afirmaciones como he visto pájaros y esto no es un pájaro. Vale. No es una escultura en el sentido aceptado por las leyes. Por las leyes. Por las leyes. Que ahora comentaré cuáles eran las leyes, que eso me salta y era importante. Y luego también... Otra que era, podría ser un perchero o una espátula quirúrgica. Yo creo que cualquier persona que vea esa obra, no... Bueno, el perchero igual te lo compro. Ya. La espátula quirúrgica, no sé... Mejor evitarlo. Mejor evitarlo, sí. Bueno, la cuestión, dato que se me había pasado, que era muy importante, ¿qué ley había en esa época? Pues estaba la ley arancelaria de 1922 que indicaba que el arte, o lo que se consideraba arte, solo eran las pinturas o esculturas que imitan a la naturaleza. Por tanto, pinturas o esculturas que representan algo reconocible, una figura animal, humana o un objeto reconocido. Por eso, una de las frases que defendían los de las aduanas eran eso, no es una escultura en el sentido aceptado por las leyes. Aunque realmente está representando a algo reconocido como un pájaro. Un pájaro existe, pero claro de ahora, manera realista. Ahora vamos a la parte de la defensa, a ver qué es lo que... cómo defendieron que eso sí que era arte. Uh-huh. Una de las personas que participaron fueron Frank Crowninshield, vale, que bueno, fue editor de Vanity Fair durante 21 años, también era crítico de arte, o sea que bueno, manejaba. Él afirmó que esa obra tenía la sugerencia del vuelo, la gracia, como un pájaro, aunque el título no importe. Luego Edward Steichen, que es el que he nombrado anteriormente, que ya había comprado una obra, un fotógrafo bastante conocido. Cuando contemplo esta escultura, no pienso en un objeto, sino en la sensación de vuelo. O sea, ya lo empezaban a tirar con lo que les generaba la figura y no tanto lo que representaba físicamente. Y de hecho, en cuanto a la sentencia final, pues una de las principales frases, o dos, fueron: aunque se aparta de las formas naturales y de lo figurativo, la obra cumple una finalidad artística. Por tanto, debe ser admitida como escultura y exenta de aranceles. Uh-huh. Muy bien. ¿No? O sea, que aunque no sea figurativa, pero es que es arte. Claro, porque además el hecho de que hubiese estado en un museo, no sé dónde harían la exposición, o en una exposición artística... Una galería, sí. Una galería ya está dando a entender que lo que hay ahí es arte. Pero bueno. Claro, pero en 1926 pues esto en Estados Unidos no estaba muy claro. Claro, pero había hecho una exposición artística, con lo cual los datos estaban, pero bueno. Bueno, la cuestión es que... pasa el juicio, lógicamente pues la prensa se centra mucho en esto, porque claro, es un artista contra los Estados Unidos de América, pues claro, yo me imagino en la época periódicos para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Me imagino muchos padres diciéndole, ves, no te metas a estas cosas que miran en donde terminan y tal. Bueno, la cuestión es que el 17 de noviembre de 1927 o el 26 de noviembre de 1928, dejo elegir la fecha, el juez emite el veredicto y contempla: se ha desarrollado una nueva escuela de arte en la que sus integrantes intentan exponer ideas abstractas en lugar de imitar la naturaleza. No importa aquí si tenemos simpatía o no por estas ideas nuevas y las escuelas que las representan. Es un hecho su existencia y su influencia en el arte, por lo que los tribunales deben considerarlas. Si bien no se asemeja a un pájaro de forma literal, la pieza muestra movimiento, gracia y una intención estética clara.
Por tanto, es arte. Muy bien. Aplausos. La verdad es que un juez que... Bueno, muy bien. Muy bien argumentado, ¿no? Es como, mira, aunque a mí no me guste, tengo que considerar que hay diferentes movimientos actuales, contemporáneos, que consideran que esto es arte. Bueno, un juez siendo imparcial. Un juez siendo imparcial con el arte, sí. Entonces, bueno, pues Brancusi gana el juicio. Esto no lo vi venir, porque seguramente no lo vio venir. Igual Duchamp, otra vez. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ganan el juicio y eso pues cambia todo el concepto de abstracción en Estados Unidos. Ese cambio de la abstracción, más allá de los aranceles, que ya los artistas están bastante contentos con tener que evitar pagar por obras de arte, pues facilita que movimientos posteriores, pues como el surrealismo o el expresionismo, pues entran con bastante más rapidez en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen más facilidad para meter la obra ahí sin aranceles en este caso. Y bueno, pues eso también propicia que al final la cuna del arte pase de París a Estados Unidos por las facilidades que también empiezan a tener en Norteamérica. Y esta es la historia. Pues esto no lo vi venir. No lo vi venir. Además, busqué esta historia y me he dado cuenta de que es bastante actual con Trump. En este caso, han pasado 100 años, ¿no? Más o menos. Con los aranceles, sí. Y... Reflexión final, que sí que queremos hacer siempre con cada historia una pequeña reflexión. Sí, tenía apuntada, o apuntado en este caso, que claro, ¿quién delimita lo que es arte y lo que no? Que hoy en día hay, sobre todo con el arte conceptual... Bueno, recordemos que Duchamp en 1917 había hecho lo del urinario. Pero bueno, que más de 100 años después sigue la cuestión de esto es arte, esto no es arte, voy a un museo... No te sientes en el banco, que es una obra de arte. No sé qué, voy a dejar una zapatilla y... En fin, que siga habiendo un debate todavía 100 años después y lo seguirá habiendo. Y sobre todo lo que has dicho, ¿no? ¿Quién decide lo que es arte y lo que no? Y lo que está en un museo o en una galería o lo que no. El mercado. ¿No? Es el mercado, amigos. Hasta aquí mi primera historia, que es verdad que la podía haber explicado un poquito mejor, pero bueno, muy bien, es la primera, espero haberme explicado bien y ya está. Y ahora voy a prestar bastante atención a la tuya porque no sé exactamente de qué va, más allá del nombre. Bueno, pues me viene genial un poco el cierre que has hecho, porque voy a retomar un poco esa idea que has dicho de cómo pues a principios del siglo XX el foco artístico está en Francia, en París, y a mediados ya del siglo XX se traslada un poco a Estados Unidos, ¿no? Porque mi historia nace un poco en ese caldo de cultivo, ¿no? ¿Qué diríamos? O sea, tu historia es hija putativa de Brancusi. Bueno. Derivada. Bueno, podríamos decir que aportó, ¿no? Un poco gracias a eso. Sí, sí. Bueno, perdón. No. Entonces, bueno, yo sí lo que quiero hacer con cada episodio es venir un poco, ya que estamos ahora en el mundo vídeo, acorde a la historia. Entonces, bueno, me he puesto como una camiseta un poco más así como sesentera, porque hablaremos un poco de los años 60. Y un anillo, pequeños detalles, un anillo con un ojo, porque esto no lo vi venir y la historia de hoy pues tiene bastante que ver y bastantes ojos, por así decirlo. Entonces, bueno, nos encontramos así de contexto en esos años 50, 60 sobre todo nos vamos a mover ahora en Estados Unidos, que como decía, pues artísticamente era the place to be, el lugar en el que estar si querías triunfar siendo artista. Y de hecho, pues voy a hablar de un éxito que había en ese momento, en los años 60 en Estados Unidos, que eran unos cuadros en los que aparecían niños y niñas con ojos muy grandes, ojos como llorosos, los niños muy tristes, que por alguna razón, a pesar de que eran cuadros como muy tristes y muy emotivos, pues gustaban mucho, triunfaban mucho. De hecho, se vendían muchísimo, se vendían como churros y triunfaban hasta entre famosos. Por ejemplo, pues tengo aquí Dean Martin, John Crawford, Natalie Wood, parte de la familia Kennedy, es decir, estamos hablando de que... Había nivel, ¿no? De adquisición. Sí, de que personas muy famosas de ese momento pues compraban estos cuadros. Y no solo gustaba entre las celebrities, por así decirlo, sino también entre los artistas del momento. Andy Warhol, por ejemplo. Eso me suena un poquito también, sí. Un artista del arte pop, pues le gustaban mucho estos cuadros. Y tengo aquí una frase, ¿no? Porque decía... Creo que es fantástico, tiene que ser bueno. Si fuera malo, a mucha gente no le gustaría. Pues esta frase que... Bueno, no estoy muy de acuerdo a pesar de que tiene su punto, puede llegar a defender cosas que son indefendibles, pero sí que es verdad que tiene como su punto, ¿no? Y el hecho de que le gustara a mucha gente, pues ya al menos hacía que había que poner los ojos en ella, ¿no? Nunca mejor dicho. Se tuviese en consideración, ¿no? Eso es. Entonces, como si tienes 50.000 seguidores, algo estará haciendo bien. Claro, sí, ¿no?
Esa es un poco la idea, ¿no? que él decía. Y luego aparte, pues que a él le gustaba mucho. Y bueno, esto un poco así como contexto. Todos estos cuadros tenían en común la misma firma, que era Kin, Keane, ¿no? Con K. Como el grupo de música. Entonces hoy voy a hablar de Kin. Pintando... No de grupo de música, aunque podría hacerlo. Además que les vimos hace unos años en directo. Un poco de bajona, ¿no? Porque si me has dicho lo de los ojos... Sí. Tristones. Yo creo que la música también es así como... Sí. Podría tener relación. De hecho, no sé de dónde viene el nombre del grupo. Pues te imaginas Podría ser. Bueno, la cuestión es que no vengo a hablar del grupo, sino del artista Kin. Entonces, ¿quién era Kin? Bueno, pues parece ser, en esos años 60, que era un artista que se llamaba Walter y que no venía del mundo artístico, sino que venía en realidad del mundo de los negocios. Él se dedicaba al sector inmobiliario, él era un vendedor nato, pues que además tenía como muy buen, ¿cómo se dice? Don de gente, ¿no? Es eso. Trataba muy bien, pues bueno, te vendía la casa, ¿no? En este caso. Y la moto era también, un businessman, ¿no? Y la moto. Casa con moto. Eso es, sí. Y entonces, bueno, como que ahora haría los vídeos estos que salen en Instagram, ¿no? De gente que anuncia casa de 3 millones de euros en el centro de Madrid, que es un chollo. Pues sería un poco esas personas. ¿Esos o los de yo no te voy a vender lo de siempre? Sí, ¿no? Y al final te lo acaba vendiendo. Pues sí, un poco serían, ¿vale? Este personaje, Walter King. Eso siempre con su traje impecable, su copa de vino, su sonrisa y un poco, pues bueno, así como que atractivo en ese sentido. Perdón, es que con la copa de vino me estoy acordando de cuando nos quedamos en Tafalla cuando fuimos a Pamplona. El vídeo está en Instagram, se puede cotillear ahí. Ese señor tenía bastante clase. Pues un poco, podría ser. Le faltaba el traje y no estar en la estación de trenes de Tafalla, pero... Pues él no estaba en la estación de trenes de Tafalla, pero estaba en todos los saraos artísticos, en inauguraciones, en entrevistas, todo. Se le daba muy bien el networking, entonces conocía a todo el mundo, estaba siempre rodeado de celebrities y de hecho se comportaba como tal. Era lo más parecido que podía ser un pintor en ese momento a una celebrity. Y eso también, pues claro, le hacía que vendiera más y demás. Eso por un lado. Por otro lado está la crítica de arte, que ya has mencionado antes también algún ejemplo. El New York Times, por ejemplo, sí que publicó que no le gustaba nada su trabajo, que era muy cursi, que era de mal gusto, incluso que era un insulto al buen gusto. Lo tenía claro. Entonces, bueno, por un lado está la crítica que te detesta y por otro lado el público que te adora, que te da más dinero, el público que te compra las obras, con lo cual, pues bueno, pues muy bien, ¿no? Me da igual lo que diga el New York Times, yo, cacheclín, sigo vendiendo. Sí. Entonces, bueno, él ya se había consagrado como un artista, como el inventor de estos ojos grandes, Big Eyes, y un artista, pues bueno, consagrado en vida, que eso, pues, hasta ese momento raro, a muchos no les pasaba, entonces, pues estaba muy bien. Sin embargo, empezaron a florecer como algunas sospechas, ¿no? De decir, este señor está siempre en todos los araos, bebiendo, hablando con gente, haciendo este networking que decíamos, cuando pinta, porque además era como bastante prolífico, siempre tenía muchas obras. Pero con resaca pintaría. Claro, él decía un poco que lo que hacía era pintar por la noche. Cuando ya llegaba a casa, era como su momento de tranquilidad y lo que hacía era pintar en ese momento. Bueno, la gente pues tampoco le dio más importancia. Si los cuadros están ahí es porque alguien los ha pintado. También le hacían muchas preguntas sobre su técnica, ¿no? De qué técnica utilizaba. Tampoco él se metía mucho a explicarlo y sobre todo lo que le preguntaban, yo creo que es normal, es por qué pintaba esos motivos. Niños y niñas con ojos muy grandes, llorosos y tristes. Y él siempre contaba que él fue a Berlín después de la Segunda Guerra Mundial y que lo que vio en la ciudad fue eso, fue niños tristes y que le marcó tanto que sentía la necesidad de enseñarlo al mundo, ¿no? Y de contarlo. Bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Te encaja un poco, ¿no? A ver, es que no? los bohemios, bueno, no sé. De momento no sé qué decirte mucho más. Es que yo me quedo con lo del vino, de estar en todos los sitios con el vino. Tú imagínatelo ahí. Sí, le gustaba darle a la bebida. Bueno, pues hubo un momento en el que se supo la verdad y es que Walter King no pintaba nada, literalmente. Quien dibujaba y pintaba todos estos cuadros llenos de tristeza en realidad era su mujer. ¡Qué sorpresa! Margaret King. ¡Qué cosas! Igual es la única vez que ha pasado en toda la historia esto. Claro. Ella era la artista que pintaba encerrada en su casa
y mientras Walter se llevaba todo el mérito y todo el dinero y todo el vino. Eso es. ¿Encerrada literal? Sí. Uf. Entonces, claro, ¿cómo puede pasar algo así, ¿no? Como tan fuerte, tan heavy? Y ¿cómo puede pasar? Bueno, pues por un lado, creo que tampoco, ya lo has dicho, tampoco nos llama tanto la atención, tristemente, porque casos de estos en la historia del arte y en la historia en general de todos los ámbitos ha pasado mucho. Personas que se llevan el crédito de cosas que no han hecho, mientras otras quedan desconocidas hasta muchos años después o que nunca conoceremos, ¿no? Sí. Y no sabremos. Eso por un lado. Y luego tenemos que pensar en el contexto de los años 50. ¿Vale? Vamos a retroceder un poquito unos años y vamos a hablar de Margaret, ¿no? También. Ella desde muy pequeña le gusta pintar y siempre como que ha pintado eso, ¿no? Personajes, niños, niñas, animales también, con los ojos muy grandes y muy tristes. Entonces se caracterizaba por eso. Y bueno, ella sí que se formó, a pesar de que Walter venía del mundo de los negocios, pero quería pintar y no se le daba muy bien y pues hizo lo que hizo. Margaret, sí que se formó como artista y eso fue creando como su propio estilo, que era este que hemos mencionado. Y sus obras al final hablaban de cómo se sentía ella. Ella se sentía triste. Estaba todo el día encerrada en casa pintando. Bueno, pero antes también, ¿no? Vale, antes también. Ya tenía como esa sensación de tristeza y al final era una mujer muy, muy tímida, muy introvertida y luego también es verdad que en ese contexto en el que estaba pintando pues ya estaba casada, tenía su primer matrimonio, que era una relación de abuso. Y entonces, pues bueno, era como un muy mal momento y tenemos que pensar ahora justo en el momento en el que ella se divorcia, sale un poco de esa relación. Y es justo en ese momento cuando conoce a Walter, en una especie de feria de arte en la que ella estaba pintando retratos a la gente. Allí se conocen y claro, de repente pues bueno, sale de ese contexto, recién divorciada, de una relación de maltrato, como decíamos, y conoce a un hombre, pues eso, impecable, con una sonrisa increíble, con ese carisma, ¿no? de las personas de negocios y pues parece ser que le engatusó y bueno, parece ser que los dos como que sintieron ese flechazo, se enamoraron el uno del otro y fue todo como muy rápido. Dejaron, como decíamos, sus anteriores relaciones, creo que Walter estaba casado y Margaret pues salía de esa relación, con la que por cierto tenía una hija que se llamaba Jane y que nunca abandonó, es decir, ella se la llevó siempre estuvieron juntas y tuvieron como una relación muy cercana. Pero los dos con Jane se van, se casan en menos de un año, creo, se casan en Honolulu, es todo como idílico y maravilloso, y empiezan a vivir juntos. Una cosa que creo que había que mencionar es la diferencia de 12 años de edad. Él era 12 años mayor que ella, pero por desgracia pues también estamos acostumbrados a ver muchos de estos casos. ¿Se saben exactamente cuántos años tenían cada uno? Sí, ella tenía 28 años en ese momento y él 40. Lo apunté. Vale. Que es como, bueno, complicado, significativo. Sí. Podría ser peor, ¿eh? Pero, hombre, sí. Pero bueno, pues a nivel vital sí que están más o menos en un momento parecido, parece ser. Sí. En fin, que todo era maravilloso. Al principio, a Walter le encantaba lo que hacía Margaret, le animaba a pintar, le apoyaba mucho y decía que realmente creía que su trabajo podía gustar a la gente. Entonces, pues bueno, ella pues como que le animó mucho y empezó a pintar y a crear mucho. Y lo que hacía Walter, pues como lo de pintar no se le daba tan bien, pues su objetivo era un poco encontrar un sitio en el que poder exponer las obras de Margaret. Les costaba mucho, al principio no vendían muchos cuadros y al final encontró una especie de pasillo que llevaba a un baño de un local como un bar, que bueno, pues no era lo mejor. Bueno, para empezar. Pero exacto, algo es algo, ¿no? Por algo hay que empezar. Y bueno, estaban ahí los cuadros, la gente que iba al bar a beber y a pasar el rato, pues no se fijaban mucho en eso cuando iban al baño. Entonces lo que hacía él era ir todas las noches a beber, por supuesto, y a dar la turra a la gente, a vender un poco los cuadros, que eso se le daba muy bien. Y bueno, pues algo de éxito tenía, pero tampoco mucho. Y hasta que una noche creo que hubo como una pelea en la que él estaba involucrado, que fue como una pelea tan tocha que salió hasta en las noticias, y esa mala publicidad de la pelea pues le vino bien porque ya sabes que la mala publicidad pues es publicidad al fin y al cabo. Entonces, bueno, como que se empezó a hacer más conocidos estos cuadros y claro, pues la gente empezó a asociar, están firmados con King, el señor del que me está hablando de estos cuadros es Walter King, seguramente los ha pintado él y él tampoco
Decía que lo no, negó. ¿no? De hecho, decía precisamente que sí, que los había pintado él, que él era el artista, y pues esas historias de que son niños que él vio cuando fue a Berlín y que le afectaron mucho y que sentía la necesidad de contarlos. Todo esto, al principio, Margaret no lo sabía. Estaba en su casa encerrada. Cuando has preguntado encerrada de verdad, sí, o sea, él al final le tenía retenida y decía que su trabajo era, aparte de ser ama de casa, pintar, y que no le dejaba salir más, es decir, le tenía completamente controlada. Entonces, bueno, ella una noche sí que se escapó y fue al local porque, claro, quería ver, ¿no? Estaba viendo que sus cuadros se vendían, le hacía mucha ilusión, quería ver un poco cómo era, dónde estaban estos cuadros. Y al ir se dio cuenta de que Walter estaba hablando con la gente y contando eso, que los cuadros eran suyos. Ella se quedó completamente en shock al descubrir esto y, por supuesto, protestó. Y le dijo que por qué estaba haciendo estas cosas. Y Walter le dijo que era lo que tenía que hacer, porque si se enteraban de que era una mujer la que estaba pintando los cuadros, no iban a vender tanto. Se lo dijo así, pero por supuesto también con amenazas detrás, amenazas de muerte, y todo se volvió como mucho más intenso. Evidentemente aún le controlaba mucho más y, por supuesto, le dijo que si contaba algo, pues que le iba a matar. Entonces... O sea, es verdad que ya desde el principio que estaba encerrada se veía que ahí un poco tóxico sí que era. Sí. Pero claro, al final ella dependía hasta económicamente, ¿no? de él, entonces era como una situación muy compleja. O sea, dependía económicamente de él por el trabajo que hacía ella. Exacto. Entonces, bueno, tras 10 años de matrimonio y de mentira, casi todos los años, en 1965 se separan. Es como una buena noticia y como algo como bastante valiente por parte de Margaret. Y creo que ella se va a Hawái e incluso encuentra una nueva pareja, se casa y tiene como una nueva vida. Pero claro, con el tiempo ella, 5 años después de casarse, pues claro, dice, es que tengo que hacer algo con esto, ¿no? Evidentemente era una injusticia. Y se arma de valor. Al final hay que recordar que era una persona pues introvertida, tímida, que no estaba en la mejor posición como mujer dentro del mundo artístico. Y bueno, se arma de valor y dice a la prensa que ella es la verdadera autora de los cuadros y que Walter lo que está haciendo es mentir. Así que la suelta así el bombazo y lo que hace es retarle a un paint-off, una especie de duelo de pinturas en una plaza de San Francisco, en la Union Square de San Francisco, en lo que los dos tienen que ir ahí y pintar en directo para que la gente pueda ver quién es el verdadero artista. Bueno, pues ella va, hace su trabajo, pinta su cuadro y Walter ni aparece. Entonces, a lo que respondió a esto fue a decir que él estaba muy ocupado para estas... Estaba bebiendo vino en un bar y dices que no me compensa... Y sobre todo dijo la frase, es que está loca, es una histérica, ¿cómo puede decir estas cosas? Pues bueno, así se lo tomó, no nos lo podíamos esperar de otra forma. No me esperaba que dijese, no, la verdad es que no tengo razón, las obras son suyas. No. Bueno, ahí sigue la cosa. A pesar de que ella demuestra de algún modo que ella era la artista, no había nada, no llegó mucho más, ¿no? Porque al final iban a seguir creyéndole a él, era un hombre en este contexto, entonces bueno, como que no llegó a mucho más. 16 años después de este duelo, muchos años, en 1986, cuando los cuadros de Margaret ni siquiera ya tenían tanto... Tirón, ¿no? Sí, tanto tirón, ya no era tan famoso, ya no gustaban tanto, ¿no? Había pasado un poco de moda, pero Walter seguía siendo como el autor oficial de estos cuadros. Y seguía dando entrevistas, un poco para que la gente no se olvidara de él. Y parece ser que en una entrevista dijo algo como que le preguntaron sobre eso que había dicho su exmujer. Y él dijo que solo lo había dicho porque se pensaba que yo estaba muerto y quería atribuirse y llevarse el dinero, ¿no? Entonces, claro, cuando Margaret escuchó esto, ya finalmente explotó. Habían pasado muchísimos años ya de esto. Y lo que hace es ya trasladar toda esta movida a los tribunales. Y le llega una demanda a Walter. Claro, esto ya no puede decir que está ocupado y que no puede ir, tiene que ir. Entonces era una manera de saber sí o sí que al menos un juicio se iba a realizar. Y así es, van a juicio y tras pruebas y demás, y el juez no sabe muy bien ya qué hacer, así que dice, pues vamos a hacer un poco un paint-off también en el propio juzgado. Invitan a los dos, les ponen sus lienzos, sus pinturas y les dicen que por favor pinten un cuadro al motivo de todos los cuadros. Bueno, pues Margaret pinta su cuadro en 53 minutos, tengo apuntado, y hace uno de sus característicos cuadros con ojos muy grandes
Y Walter dice que justo, pues es que tengo una lesión en el hombro que me impide pintar. Es que ese día de levantar tanto la copa de vino, claro, un desgarro, es como... Exacto. Así que no pinta nada. Por supuesto, ya no había nada más que explicar. Margaret gana el juicio. Incluso hay una indemnización de $4 millones, pero nunca la llega a recibir, porque Walter se declara en bancarrota. Entonces, Margaret sí que recupera un poco pues su nombre, su lugar en la historia del arte también, pero nunca la parte económica, que también es un poco triste, ¿no? Los 4 millones, esos no los ve. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que a veces Walter llegaba a vender los cuadros de Margaret por $200.000 cada uno. Y vendía muchos. Entonces, bueno, es como bien porque gana el juicio y recupera un poco todo ese honor y su nombre y su importancia en la historia del arte, pero nunca la parte económica, ¿no? Y es como, con eso se tiene que contentar. Ya. Bueno, finalmente Walter, por terminar de hablar de él, fallece en el año 2000 con 85 años. Y ya sabes que en Wikipedia cuando entras a ver una figura siempre pone como ocupación, pintor, tal. Pues a él le pone plagio. Así que, una ocupación muy digna. Así que bueno, al menos le ha puesto en su lugar la historia. Y Margaret, pues bueno, como ya dije, ya cuando se muda a Hawái se casa con un nuevo señor, un periodista deportivo, Dan McGuire. Vive con él, vive con su hija Jane, que como decía, pues nunca se separaron. Se hace testigo de Jehová, que sobre esto tampoco voy a hacer ningún comentario. Pocas referencias por si acaso. Pero bueno, parece ser que vive una vida pues muy, muy feliz y que esto hace que incluso su estilo empiece a cambiar. Deja de pintar estos niños y niñas tristes con los ojos llorosos y empiezan a aparecer pues estos niños con ojos más contentos, todos los colores incluso son más luminosos y en algunos cuadros hasta los niños sonríen, ¿no? Con lo cual al final lo que había hecho y lo que hacía era representar cómo se sentía ella y en este momento pues se sentía bien. Bueno, ¿qué te parece esta historia? A ver, la verdad es que esto no lo vi venir cuando hablas de hombres que se apropian de trabajos de mujeres. Tampoco, por desgracia, no es algo, como también has dicho tú, que llame demasiado la atención, que eso no evita el hecho de que sea una cosa bastante que eliminar, que no pueden pasar estas cosas. Y es que yo me quedo con el señor, aparte de ocupación plagio, pasar a la historia y que una de las características sea que siempre te saquen o digan que estás bebiendo vino. Es que, o sea, a mí no me gustaría morirme y que al tiempo me sea, pues Pablo pues era se dedicaba al sector cultural tal y siempre le veías con una copa de vino en la mano. Es como... Bueno, pues él es lo que se merece. Así sí, que también es verdad, sí. Ya está. Bueno, pues esta historia, que es muy de película, en realidad a lo largo de su vida Margaret recibió como propuestas de hacer películas sobre esto porque merecía ser cantada la historia. Y siempre las negaba y al final aceptó. Y de hecho yo esta historia... Tristemente no la conocí por historia del arte y por haber estudiado, que digo tristemente porque creo que tendría que ser contada, ¿no? Y por eso quería traer aquí la historia, sino por una película que es Big Eyes de Tim Burton. ¿Tiene sentido? ¿Te suena, no, si la has visto? La verdad es que, o sea, me suena el nombre y de hecho antes cuando has dicho lo de Big Eyes y tal, y digo, pues, pero como tampoco la he visto, no sabía. Bueno, pues yo la vi como hace más o menos 10 años, cuando la estrenaron, descubrí la historia. Y cuando me di cuenta de que esto había pasado en la vida real, me pareció, bueno, pues loquísimo, ¿no? Bueno, pues aprovecho para recomendar la película. La protagonizan Amy Adams y Christoph Waltz, que están los dos maravillosos. Y bueno, y Margaret estuvo presente, incluso, bueno, llegó a decir que, claro, hacer esta película fue como una experiencia muy traumática para ella, porque fue revivir todo este dolor que ella vivió. Y bueno, ya para terminar, pues Margaret falleció hace poquito, en 2022, con 94 años. Y su legado perdura. Creo que mucha gente, creo que sigue siendo como un estilo muy reconocible. Y como curiosidad así un poco de cultura pop, parece ser que los cuadros de Margaret inspiraron al diseño de las supernenas. Sí, esos dibujos animados tan guays. Y de hecho, en concreto, hay un personaje que es el de la profesora, que no sé si te acuerdas. Más o menos. Que, bueno, se llama Miss King en honor a Margaret. Es que es verdad que ahora las supernenas tienen unos ojazos... Claro, claro. ¿Solo las supernenas o todos?
Creo que en general, porque la profesora también tenía como estos ojos muy grandes. El mono malo también tenía unos ojazos... Sí, es verdad que el padre, por ejemplo, no, pero bueno, como las protagonistas, que son las supernenas, sí que estaban inspiradas, ¿no? Con esos ojos tan grandes, algunos más llorosos que otros, como Bruja, pero bueno, parece ser que es una especie de homenaje a ella. Qué guay. Así que la reflexión que traigo un poco es, bueno, lo que ha ido saliendo a lo largo del episodio, pero cuántas veces en la historia del arte y en la historia en general habrán pasado estas cosas, ¿no? De personas que han brillado porque otras han estado a la sombra cuando eran las que habían hecho todo, y cuántas hemos descubierto después de mucho tiempo y cuántas no habremos descubierto, ¿no? Entonces, esto es un poco la reflexión. Y sobre todo la importancia de hacer esta relectura de la historia del arte, que cada vez creo que se está haciendo con más ímpetu y alevosía. Pero, y eso, descubrir estas voces pues, que fueron borradas, invisibilizadas, robadas en este caso, y que normalmente pertenecen a minorías, ya no solo mujeres, como el caso en el que hemos hablado, sino pues, cualquier tipo de minoría que se sale un poco del discurso académico y hegemónico de la historia del arte. Ya. Bueno, de hecho esto lo comentamos cuando grabamos el año pasado el episodio de quiénes fueron las mejores artistas de la historia, ¿no? Ese discurso de todos blancos, europeos... Y que pues está un poco en nuestras manos y de hecho se está haciendo, ¿no? En cambiarlo. Sí. Pues muy guay la historia, la verdad. Ahora a ver la película. ¿Verdad? Está muy guay, sobre todo la escena en la que aparece ahí en el juicio pintando. Bueno, yo creo que como primera experiencia, ¿qué tal? Muy bien. La verdad es que yo creo que está guay, ¿no? Elegir historias que, pues bueno, que merecen ser contadas. Sí. Creo que además, cuando preparamos esto, dijimos, bueno, que duren 10-15 minutos, seguramente nos habrá costado... Sí, no lo sé, pero bueno... Un poco más de tiempo, pero bueno, esperamos que haya gustado la historia. Tampoco hay que contarla rápidamente, que esto no es un reel de Instagram. Y bueno... Cogiendo el guante de lo que has dicho de toda la historia de Margaret, de gente que ha sido ocultada y demás, creo que podríamos hacer el primer spam de la temporada. Vamos a empezar con los saraos primero, si te parece. Sí. Vale. Bueno, pues ahora septiembre viene con muchas cosas. Entonces, bueno, el primer sarao del mes es que iniciamos un nuevo ciclo que se llama Desmarcadas y que viene un poco a colación también con la historia de Margaret, en el que queremos hablar de mujeres artistas a lo largo de la historia del arte que no han tenido como esa importancia, ¿no? O que no se les ha dado, esa importancia, y queremos hacer como ponerles en valor, a pesar de que esta frase está ya como muy, muy manida. Entonces, bueno, la primera sesión va a ser sobre Hilma af Klint y va a ser en la Casa de la Mujer el jueves 18 de septiembre a las 7 de la tarde. A ver qué tal, es la primera. La verdad es que también es historia bastante... Sí, hablaremos de ella y le pondremos en el lugar en el que se merece, que es en un trono. merece la pena conocer la historia y, por supuesto, si te gusta cómo narramos las cosas, pues venir a la Casa de la Mujer para escuchar cómo contamos esta historia. Sí, entrada libre hasta completar aforo. Eso es. Y el último sarao, el 27 de septiembre a las 11:30 de la mañana, estaremos en el kiosco de las letras del Parque Grande de Zaragoza, el Parque José Antonio Labordeta, grabando uno de nuestros episodios en directo. De este formato. Eso es, contando historias que tendrán que ver con arte y literatura y con una persona invitada. Sí, es que pensábamos no contarlo, pero... Vamos a contar en nuestro Instagram, de hecho ya se sabrá cuando publiquemos este episodio, pero ve ahí nuestro Instagram a descubrirlo. Y aprovechamos para hacer el spam de redes. Instagram, @estonosunmuseo_. Ahí ponemos todo, contamos todo. Bueno, también estamos en TikTok. Sí. No bailamos, pero ahí estamos. Pues hay alguien que nos está viendo, escuchando por primera vez. Bueno, prácticamente en todas las plataformas. Y sobre todo las plataformas que ya hemos dicho varias veces: Spotify, Apple Podcast, iVoox y ahora también en YouTube. Sí, y lo único que os vamos a pedir es que si estáis escuchando o viendo esto, suscribíos, que no os cuesta un duro. A nosotros nos viene muy bien que os suscribáis. Aparte, si os suscribís, implica que os gusta lo que estamos contando y con ello, en cuanto subamos algo, os va a salir la notificación o os saldrá el numerito. Y poco más de spam. Sí, tampoco si nos queréis comentar que os han parecido las historias y las conocíais, pues bueno, eso siempre está muy bien, saber que hay alguien detrás escuchándonos, ¿no? Sí. Y si nos queréis decir que salimos muy guapos en el vídeo, lo podéis poner. Si es para decirnos que salimos un poco regular, eso no hace falta, está feo. Bueno, hasta aquí el primer episodio de la 7ª temporada.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Hasta el episodio que viene. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.